Clara Boone no era la mujer que todos en Coyote Bend esperaban que fuera. Ni su rostro anguloso, ni sus manos curtidas por años de trabajo mostraban la delicadeza que las vecinas del pueblo admiraban. No, Clara era distinta. Era la hija del viento y del mar, la mujer que había crecido entre las olas y el salitre, con la piel marcada por el sol y la determinación tatuada en cada línea de su cuerpo. Coyote Bend era un lugar pequeño, apenas un punto en el mapa de la costa norteña, donde las casas parecían rendirse ante el ímpetu de la naturaleza. Apenas 237 almas llamaban a aquel rincón su hogar, y entre ellas, Clara era una sombra que nunca buscaba protagonismo. Desde niña había aprendido que la vida era una lucha silenciosa, y que la fuerza verdadera se medía en la voluntad de seguir adelante, no en palabras vacías ni sonrisas fáciles. Su tierra era todo lo que tenía. 300 años de historia familiar se extendían hacia el horizonte en forma de praderas salpicadas por robles, arenas y bosques de pinos que parecían vigilar el tiempo. Sus abuelos habían trabajado esa tierra con manos firmes y corazones indomables, y ahora le tocaba a Clara mantener vivo aquel legado, enfrentándose al viento y a la indiferencia de los que no entendían su lucha. Cada mañana, Clara calzaba sus viejos guantes de cuero, los mismos que habían pertenecido a su padre, Thomas Boone, y que olían a tierra mojada y esfuerzo. Aquellos guantes le recordaban el legado de un hombre justo, un hombre que le había enseñado que el valor de una persona no se medía por su género, sino por la fuerza con la que defendía lo que amaba. «Vamos, Sage», susurraba mientras acariciaba el lomo de su Mustang negro. «Hoy tenemos trabajo». Sage, un caballo fuerte y orgulloso, movía las orejas y relinchaba con calma, como si comprendiera que su jinete era más que una mujer cualquiera. Juntos cabalgaban por los límites de la finca, revisando las vallas, inspeccionando el ganado y escuchando el susurro de la brisa que traía noticias de la mar. A pesar de su destreza en el campo, Clara era invisible para muchos en el pueblo. Los solteros preferían a las mujeres que conocían la cocina y la costura, aquellas que caminaban con gracia y hablaban con dulzura. Mujeres como Sarah Mitchell o Beth Ann Crawford, cuyas risas sonaban como cantos de sirena y cuyos vestidos parecían hechos para un baile. Clara, en cambio, vestía vaqueros gastados, camisas de franela y botas cubiertas de polvo, y su rostro mostraba la dureza de quien ha peleado contra tormentas y soledad. Pero ella no necesitaba la aprobación de nadie. Su fortaleza nacía de la tierra que pisaba y del aire salado que respiraba. No buscaba ser amada, solo respetada, y eso era suficiente. Una mañana, mientras revisaba la cerca del oeste, escuchó pasos que rompían el silencio habitual. Pete Morrison, el anciano vecino, se acercaba con una energía inusual. Su rostro curtido por el sol mostraba una mezcla de sorpresa y entusiasmo. «Clara», la llamó con voz ronca. «¿Has oído hablar del hombre nuevo en el pueblo?» Clara levantó la vista, curiosa pero cautelosa. Pete siguió hablando con un brillo en los ojos. «Dicen que se llama Ely Bear Maddox. Un gigante de hombre. Dicen que es fuerte y tranquilo, que no habla mucho, pero que sabe hacer el trabajo. Lo vi ayer cuidando a un caballo rebelde y nunca le levantó la voz.
Fue paciente y amable, como si entendiera el dolor y la lucha. Clara frunció el ceño, tratando de imaginar a aquel hombre que parecía tan diferente de los habituales. Un extraño en Coyote Bend siempre atraía miradas, y ella sabía que eso podría significar problemas, o quizás una nueva oportunidad. ¿Y de dónde viene?, preguntó ella con voz firme. Nadie lo sabe con certeza, respondió Pete. Se mantiene al margen, pero las mujeres ya están empezando a mirarlo. Será difícil que pase desapercibido por mucho tiempo. Clara no quiso mostrar que le interesaba, aunque algo dentro de ella se removió. Quizás era la soledad de tantos años, o la esperanza silenciosa de que alguien pudiera comprenderla. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre los campos dorados, Clara se sentó en el porche de su casa, observando el mar a lo lejos y dejando que los recuerdos la envolvieran. Recordó a su padre, su voz calmada y sus consejos sobre cómo ser fuerte sin perder la humanidad. Recordó también las miradas y los susurros que siempre la acompañaban, como una sombra que no podía escapar. Su vida era una batalla diaria, no solo contra los elementos, sino contra las expectativas de un mundo que no estaba hecho para mujeres como ella. Pero no se rendiría, no podía. El futuro era incierto, pero Clara sabía que su historia aún no había terminado, porque en la tierra de Coyote Bend, donde el viento y la mar se encuentran, las raíces profundas nunca se rompen, y el corazón de una mujer valiente late con fuerza imparable. Los días en Coyote Bend parecían seguir su curso tranquilo y repetitivo, pero esa tranquilidad estaba a punto de cambiar. Clara notó algo distinto en el aire, una presencia que, aunque al principio no sabía nombrar, se sentía como una brisa fresca y fuerte que anunciaba novedades. Fue una mañana cuando, al volver de revisar el ganado, vio una figura imponente acercándose por el sendero polvoriento. Era Eli Bear Maddox. De pie, el hombre parecía casi una montaña. Sus hombros anchos y su estatura imponente dominaban el paisaje, pero sus movimientos eran suaves, medidos, sin la brusquedad que a menudo se esperaba de alguien de su tamaño. Vestía ropa sencilla, gastada, que hablaba de largos viajes y trabajos duros, pero sus ojos, de un profundo color tormenta, irradiaban una calma rara y casi hipnótica. Clara, que estaba junto a Sage, se quedó quieta observando. No era común ver a alguien así en Coyote Bend, un lugar donde la gente prefería lo conocido y lo seguro. Pero había algo en Eli que despertaba curiosidad, un misterio que ni siquiera ella pudo evitar. «Buenos días», saludó él con una voz grave y pausada que parecía resonar en el aire. Clara asintió con la cabeza, reservada. No era mujer de muchas palabras, pero sabía reconocer cuando alguien merecía respeto. «Me llamo Eli», continuó el hombre. «He llegado para ayudar con lo que pueda y para trabajar la tierra si me lo permiten». Sus palabras eran sencillas pero cargadas de sinceridad. Había algo honesto en ese hombre, un peso tranquilo que contrastaba con su apariencia imponente. Desde ese día, Eli se convirtió en una presencia constante en la vida de Clara. No buscaba protagonismo ni hacía alardes. Más bien, su compañía se sentía como un ancla en medio del oleaje, firme y silenciosa. Juntos compartían largas jornadas de trabajo bajo el sol,
reparando vallas, atendiendo al ganado y caminando por los límites de la finca. Clara descubrió que Ely era un hombre de pocas palabras, pero cada frase que pronunciaba parecía cuidadosamente elegida, como si cada palabra tuviera un propósito profundo. Poco a poco, entre silencios cómodos y miradas compartidas, comenzó a surgir una amistad que, aunque todavía tímida, se sentía genuina. Una tarde, bajo el cielo teñido de naranja por el ocaso, Clara se permitió bromear. «Podría tener a cualquier mujer que quisiera», dijo con una sonrisa, mirándolo de reojo. Él la miró fijamente, sus ojos reflejando la luz del sol poniente, y con una calma que sorprendió a Clara, respondió: «No quiero a otras mujeres, quiero a ti». Las palabras flotaron en el aire, ligeras pero poderosas, y algo en el corazón de Clara se removió. No era solo un hombre fuerte, era alguien que veía más allá de las apariencias, alguien capaz de reconocer la fuerza y la belleza escondidas en la mujer que ella era. Sin embargo, la vida en Coyote Bend no era solo trabajo y silencios compartidos. Pronto, comenzaron a aparecer señales inquietantes. Clara descubrió que alguien había estado marcando su terreno sin permiso, instalando postes y haciendo mediciones que indicaban planes ajenos para su finca. La amenaza era clara y peligrosa. Eli, con su pasado misterioso, se mostró preocupado, aunque no quiso revelar demasiado. Sin embargo, sus palabras fueron firmes y directas. «Hay hombres aquí que no respetan la ley ni la justicia, Clara, y ellos quieren lo que tú tienes». Clara sintió el peso de aquellas palabras como un golpe frío, pero también una chispa de determinación se encendió en su interior. No estaba sola, y con Eli a su lado, sentía que podía enfrentarse a cualquier adversidad. Los días siguientes, trabajaron juntos para reforzar las defensas, reparar las cercas y preparar el terreno para lo que pudiera venir. La relación entre ambos crecía en confianza y respeto. Eli compartía sus conocimientos, no solo sobre el campo, sino también sobre la vida, sobre el valor de luchar por lo que uno cree. Clara, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón se abriera, aceptando que no tenía que cargar sola con el peso del mundo. Pero la sombra de la amenaza se cernía cada vez más cerca, y ambos sabían que la llegada de Ely a Coyote Bend no era casualidad, sino el comienzo de una batalla que pondría a prueba su fortaleza, su amor y su compromiso con la tierra que tanto amaban. El viento soplaba con una fuerza inesperada aquella mañana en Coyote Bend, arrastrando consigo no solo el aroma salado del mar, sino también una inquietud difícil de definir. Clara sentía en el aire un cambio sutil, casi imperceptible, como cuando una tormenta se acerca lentamente sin avisar. La rutina habitual de la finca se había vuelto extrañamente tensa, y algo le decía que el sosiego de su vida estaba a punto de romperse. Fue al recorrer la cerca del oeste cuando Clara descubrió por primera vez las marcas extrañas. Pequeños postes de madera, colocados a intervalos regulares, cada uno con una placa metálica que brillaba bajo el sol, como si alguien hubiera querido dejar una firma invisible en su tierra. Sin embargo, aquella firma era una invasión, un recordatorio silencioso de que no estaba sola, de que su territorio estaba siendo observado sin permiso.
Con el ceño fruncido, tomó el primer poste con ambas manos, sintiendo el frío del metal y la textura áspera de la madera. Arrancó el poste del suelo, escuchando cómo la tierra se liberaba con un leve crujido. Cada movimiento le hacía latir el corazón con fuerza, la sensación de violación y traición clavándose como espinas en su pecho. Aquellas señales no solo atravesaban su mejor pasto, sino que también cercaban el árbol más viejo, ese que había alimentado al ganado durante generaciones. Las manos de Clara se enfriaron, pese a los guantes gruesos de su padre, y una determinación helada comenzó a formarse en su interior. No permitiría que nadie robara lo que era suyo. Nadie, sin su consentimiento, podía tomar su tierra ni mancillar su historia. Mientras juntaba los postes, escuchó el repentino aullido de perros en la distancia, un sonido que cortó el silencio con su urgencia. Un grupo de perros salvajes cruzó la ladera, sus ojos desorbitados por el miedo mientras huían de algo invisible pero amenazante. Al frente de ellos, un magnífico perro negro corría con una elegancia feroz, moviendo su cabeza como una bandera negra al viento. Clara había oído historias de aquel animal, una leyenda local que nadie había logrado atrapar. Ahora lo veía en carne y hueso, sufriendo la desesperación de la libertad amenazada. Pero la naturaleza, cruel y caprichosa, tenía otros planes. Mientras el perro negro descendía por la ladera, un barranco oculto lo sorprendió y cayó con un estruendo que heló la sangre de Clara. Sin pensarlo, bajó rápidamente hacia el lugar, el corazón golpeando con fuerza, mientras el grupo de perros restantes se detenía en la cima, incapaces de ayudar. Al llegar al fondo, vio al animal luchando por levantarse, con una pata trasera claramente rota y la respiración agitada. La desesperación en sus ojos era palpable, pero también había una chispa de resistencia, la misma que Clara había visto en su propio reflejo en el espejo. Entonces apareció él, el hombre del que Pete había hablado, el gigante tranquilo que ahora mostraba una presencia imponente a pesar de la calma que desprendía. Eli Bear Maddox descendió con pasos firmes, su voz profunda y suave calmando al animal mientras se acercaba sin prisas. «Tranquilo, amigo», susurró mientras acariciaba el lomo tembloroso del perro. «No estás solo». Clara observó con atención cómo Eli desplegaba sus habilidades usando trozos de su camisa y ramas para improvisar una férula. La paciencia y delicadeza con la que trataba al perro herido contrastaban con la fuerza evidente de su cuerpo. Durante casi una hora trabajaron juntos, ella hablando en tonos suaves para calmar al animal, él ajustando cuidadosamente cada parte rota. Al terminar, el perro estaba seguro, aunque aún dolorido, y necesitaba cuidados constantes. Eli propuso llevarlo a su jardín, un refugio donde el animal podría recuperarse en paz. Clara, impresionada por su conocimiento y sensibilidad, aceptó sin dudarlo. Mientras trabajaban, la conversación se deslizó hacia lo desconocido. Clara no pudo evitar preguntar por las marcas en su tierra, y Ellie escuchó con atención, mostrando preocupación y seriedad. «Harlan Creighton», dijo finalmente. «Ese nombre es peligroso por aquí. Ha estado comprando terrenos y barcos en la zona,
y no siempre de forma legal. Clara asintió, consciente de que aquellos postes no eran más que la antesala de un conflicto mayor. «Tienes que estar alerta», advirtió Eli. «Hombres como Creighton no respetan fronteras ni propiedad». Aquel consejo era tanto una advertencia como una invitación a la alianza. Clara, que hasta entonces se había apoyado únicamente en sí misma, sintió por primera vez la importancia de no luchar sola. Esa noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y el estallido del mar se volvía un murmullo lejano, Clara se sentó en el porche, pensando en lo que acababa de ocurrir. La llegada de Eli no solo había salvado a un perro, sino que también había marcado el inicio de una nueva etapa para ella y su tierra. Sabía que las amenazas estaban por todas partes, ocultas en sombras y señales invisibles, pero también sabía que la fuerza y la voluntad podían ser un faro en la oscuridad. El destino había puesto a Eli en su camino por una razón, y Clara estaba lista para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. Los días en Coyote Bend transcurrían con la lentitud y el ritmo propios de un pueblo abrazado por la naturaleza. Clara continuaba con sus tareas cotidianas, revisando el ganado, cuidando la tierra y velando por cada rincón de su finca. Pero había algo diferente en el aire, una presencia que rompía la monotonía de la soledad a la que se había acostumbrado. Eli Bear Maddox había empezado a aparecer con más frecuencia, siempre con esa calma imperturbable que parecía traer paz a donde fuera. Sus visitas comenzaron siendo breves, un simple saludo mientras ella trabajaba o la ayuda silenciosa en alguna faena complicada. Pero poco a poco, la distancia que ambos mantenían comenzó a desvanecerse. Una mañana fresca de otoño, Clara se encontraba revisando un grupo de caballos jóvenes cuando escuchó el característico relincho nervioso de uno de ellos. Siguiendo el sonido, descubrió a un estallón negro atrapado en un matorral, con una pata herida y la mirada llena de miedo. La criatura se debatía, agitada y sin saber cómo liberarse. Clara no dudó. Con voz suave y segura, se acercó despacio para no asustarlo más. «Tranquilo, amigo», susurró mientras extendía una mano firme pero cuidadosa. «No vamos a hacerte daño». El caballo retrocedió, pero al sentir la calma en sus movimientos, comenzó a relajarse un poco. Fue entonces cuando apareció Eli, caminando con paso firme y sereno, acompañado de su perro negro, fuerte y elegante. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con voz grave pero amable, mientras se agachaba para examinar la herida del animal. Juntos, Clara y Eli improvisaron una férula con ramas flexibles y trapos limpios, usando el conocimiento que Eli había adquirido durante su tiempo como veterinario de la Armada. Mientras trabajaban, sus miradas se cruzaban, cargadas de una mezcla de respeto y algo más profundo, una conexión naciente que ninguno se atrevía a nombrar todavía. «Este caballo va a necesitar cuidados durante semanas», comentó Eli. «No será fácil, pero con paciencia se recuperará». Clara asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en esa lucha. Los días siguientes, Eli pasó cada vez más tiempo en la finca. Venía con comida para los animales, herramientas para reparar cercas,
y con una actitud paciente y discreta que hacía que Clara se sintiera cómoda a su lado. Sus conversaciones eran al principio prácticas, sobre el clima o la salud del estallón, pero con el paso de las semanas comenzaron a compartir historias, sueños y silencios que hablaban más que las palabras. Una noche, bajo el manto estrellado de Coyote Bend, Clara bromeó sobre su vida solitaria y sobre cómo, pese a todo, no necesitaba a nadie para ser feliz. Pero Eli, con esa voz pausada que parecía contener secretos, la miró y dijo: «No quiero a otras mujeres, Clara. Quiero a ti». La simpleza de sus palabras la dejó sin aliento. Aquel gigante de hombre, con la fuerza de una montaña y la ternura de un susurro, le ofrecía un mundo que ella nunca se había permitido imaginar. Sin embargo, la vida en Coyote Bend no era solo idilio. Los rumores sobre la codicia de Harlan Creighton y sus hombres aumentaban, y las tensiones en torno a la tierra de Clara se hacían más palpables. Una mañana, Clara encontró en sus terrenos señales claras de que alguien había estado marcando los límites de su finca sin su permiso. Pequeñas estacas con números metálicos, clavadas sin respeto, amenazaban con dividir lo que por generaciones había sido suyo. Al escuchar esto, Eli mostró una expresión grave. «Esto no es solo un juego de tierras», dijo. «Creighton quiere apoderarse de tu finca, y no va a parar hasta conseguirlo». Clara sintió un nudo en el estómago, pero también una chispa de determinación. «No voy a dejar que me arrebaten lo que es mío», afirmó con voz firme. «Ni siquiera si tengo que pelear contra todo el mundo». Eli la miró, comprendiendo que aquella mujer llevaba la fuerza de su tierra en las venas. «Entonces tendrás que estar preparada», respondió, «porque esto apenas empieza». A pesar del peligro, la presencia de Eli le dio a Clara una nueva esperanza. Ya no caminaba sola, y eso cambiaba todo. Una tarde, mientras preparaban el establo para el estallón herido, Eli la sorprendió con un gesto inesperado. Sacó de su mochila un pequeño dibujo, hecho con cuidado y ternura. Era la figura de un perro, el mismo que lo acompañaba, y al pie una nota: «Para que nunca te sientas sola». Clara sonrió conmovida. Aquello era más que un dibujo, era una promesa silenciosa de compañía y apoyo. Desde entonces, sus encuentros se llenaron de gestos pequeños pero significativos. Eli aprendió a comprender la rutina de Clara, a respetar sus silencios y a estar ahí cuando ella necesitaba ayuda. Clara, por su parte, comenzó a mostrar su lado más cálido, dejando entrever que, detrás de su fachada dura, había un corazón que empezaba a latir al ritmo de otro. La relación entre ellos se fortalecía sin prisa, como un río que va moldeando la roca con paciencia. Y aunque el peligro acechaba, aquella alianza daba sentido a la vida de ambos, porque en Coyote Bend, donde la tierra era testigo de luchas y amores, Clara y Eli estaban comenzando a construir algo más grande que ellos mismos, un vínculo que prometía resistir tormentas y crecer con el tiempo. La mañana en Coyote Bend despertó con un aire pesado, casi tenso. Clara, acostumbrada a la serenidad de su rutina, sintió un nudo en el estómago mientras inspeccionaba el terreno. Algo estaba a punto de cambiar, y esa sensación no era producto de la imaginación.
Los rumores que habían llegado semanas atrás se estaban convirtiendo en realidad. Hombres armados, enviados por Harlan Creighton, estaban recorriendo los límites del pueblo con intenciones claras. La tierra de Clara, el legado de su familia, estaba en peligro. Mientras terminaba de ajustar una verja en el cercado sur, escuchó el sonido inconfundible de caballos acercándose rápidamente. No eran sus vecinos ni amigos. Buck Henley, conocido por su temperamento violento y lealtad inquebrantable a Creighton, llegó al rancho acompañado de dos hombres de mirada dura, siniestra. «Buenos días, señorita Boone», saludó Buck con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que el día le encuentre bien». Clara lo miró sin alterarse, firme en su postura. «No es momento para saludos cordiales, Buck. ¿Qué quieren?» «Solo discutir algunos detalles sobre las líneas de propiedad», respondió él, dejando que sus palabras flotaran en el aire como una amenaza velada. «Parece que está en el lado equivocado de las mismas». Clara dio un paso adelante, la mano rozando instintivamente la pistola que llevaba en la cintura, una costumbre que había aprendido para no sentirse vulnerable. «Conozco mis límites», dijo con voz firme. «Este terreno es mío». Uno de los acompañantes de Buck, un hombre de ojos oscuros y penetrantes, rió con desdén. «Tal vez debería estar más acompañada, señorita», comentó con sarcasmo. «No es seguro andar sola cuando otros intentan ayudar». El corazón de Clara latía con fuerza, pero su voz no vaciló. «No necesito ayuda para defender lo que es mío. Les pido que se marchen». Buck se acercó un poco más, su mano descansando con ligereza sobre la pistola en su cinturón. «¿Y si no nos vamos ahora mismo?», preguntó con tono desafiante. El ambiente se volvió más tenso. Sage, el caballo de Clara, pateaba nervioso, sintiendo la amenaza que se cernía sobre ellos. Entonces, como si el viento mismo hubiese traído la salvación, Eli apareció en la cima de la colina. Su silueta, alta y poderosa, parecía proteger el rancho con una fuerza inquebrantable. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Eli, situándose entre Clara y los hombres. Buck sonrió, pero esa sonrisa perdió algo de su seguridad. «Solo hablamos de negocios, señor Maddox», dijo, midiendo a Eli con la mirada. «La conversación se ha terminado», respondió Eli con voz firme. «Y soy yo quien lo dice». El silencio se impuso. Buck evaluó la situación, comprendiendo que Eli no era un hombre fácil de intimidar. «Nos vamos», dijo finalmente, con cierto resentimiento. «Pero piense bien en lo que le hemos dicho». Los hombres montaron a sus caballos y se alejaron, dejando a Clara y Eli solos bajo el sol que ahora parecía menos cálido. Clara miró a Eli, agradecida y a la vez preocupada. «¿Quiénes eran?», preguntó. «Troubles», respondió Eli. «Son hombres de Creighton. No vienen con buenas intenciones». Ella respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a ceder. «No voy a vender», dijo con convicción. «Nunca». Eli asintió, su expresión seria. «Hombres como Creighton no se detienen fácilmente, Clara. Tienes que estar preparada». Clara apretó los puños, recordando las noches solitarias y las palabras de su padre sobre la fortaleza y el coraje. «Puedo cuidarme», aseguró. «Llevo años haciéndolo». «Pero esto es diferente», advirtió Eli. «No subestimes lo que enfrentamos». Las palabras de Eli resonaban en su mente
mientras volvía a su casa. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero también sentía que no estaba sola. El apoyo de Eli y la comunidad le daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, Clara reflexionaba sobre lo ocurrido. Las amenazas no eran solo palabras vacías. El poder de Craigton se extendía como una sombra oscura que amenazaba con engullirlo todo. Pero Clara estaba decidida a no dejarse vencer. Por su tierra, por su familia y por sí misma. El sol se ocultó tras las colinas, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En ese momento, Clara comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba y que, junto a Eli, estaba lista para enfrentarlo todo. La tarde había caído ya sobre Coyote Bend, cuando Eli Maddox se sentó en el porche de Clara, con el rostro cargado de una sombra que ni el fuego de la chimenea lograba disipar. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y recuerdos que dolían más con cada latido. Clara, desde su rincón, observaba a aquel hombre que, a pesar de su imponente presencia y su voz calmada, parecía llevar un mundo entero sobre sus hombros. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que nunca antes había visto en alguien tan fuerte. Eli comenzó con voz suave pero firme. Sé que llevas mucho más de lo que has querido mostrarme. Hoy quiero que me cuentes la verdad, todo lo que puedas. Él la miró, buscando en su expresión el permiso que tanto temía pedir. No es fácil, murmuró con la voz rota por el peso del pasado. Pero mereces saberlo. Respiró hondo y empezó a relatar, como quien desentierra un viejo baúl lleno de cicatrices. Antes de llegar aquí, fui sheriff en Cheyenne. No un cargo cualquiera, sino uno que llevaba en el corazón y en las venas. Creía en la justicia, en la ley como un escudo para los inocentes y una espada contra los corruptos. Su voz se endureció, y sus manos se apretaron sobre sus rodillas. Pero pronto descubrí que la justicia no siempre va de la mano con la ley, que muchos que deberían protegerla la vendían al mejor postor. Jueces, policías, políticos, todos con las manos manchadas de dinero y traición. Clara no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma sombra que ella misma había enfrentado, aunque en otra forma. Intenté luchar contra ellos, continuó Eli. Reuní pruebas, declaraciones, documentos que demostraban la red de corrupción que destruía vidas y ciudades enteras. Creí que estaba haciendo lo correcto, que podría cambiar las cosas. ¿Y qué pasó?, preguntó Clara con un nudo en la garganta. Me traicionaron, dijo él con amargura. Mi propio jefe, Marcus Webb, un hombre respetado, que se suponía era mi aliado, resultó ser parte del complot. Sabía de mis investigaciones y decidió callarme, o mejor dicho, silenciarme. Sus ojos se perdieron en la lejanía, como reviviendo esa noche. Intentaron matarme. Fue por pura suerte que escapé. Tuvieron la evidencia en mis manos, pero usaron la mentira para darle la vuelta a la historia. Me pintaron como el corrupto, como el ladrón de documentos. Nadie quiso escucharme. Clara sintió lágrimas arder en sus ojos, pero se contuvo. Sabía que aquel hombre no necesitaba lástima, sino comprensión y fuerza. Así que tuviste que huir,
dijo ella, tomando su mano. Sí, asintió Ellie. Dejé atrás todo lo que conocía, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Pero la sombra de Creighton, de Webb y de todos los que siguen lazos con ellos me persigue. Creighton. Clara frunció el ceño. ¿El hombre que ha estado amenazando a mi tierra? Ellie asintió con tristeza. El mismo. Es uno de los mayores contribuyentes de aquella red. Un hombre que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Por eso vinimos aquí, Clara. No para huir, sino para luchar. Ella apretó su mano con más fuerza. No estás solo, Eli. No dejaré que enfrentes esto sin mí. Él la miró, sorprendido por la convicción que brillaba en sus ojos. Aquella mujer fuerte y decidida, que parecía haberlo perdido todo, estaba dispuesta a luchar a su lado. Gracias, susurró. Por primera vez desde hace mucho tiempo, siento que puedo creer en un futuro. La noche envolvió la casa, pero dentro, entre las paredes, una llama de esperanza comenzaba a arder. Porque a pesar del miedo, de la amenaza que se cernía, Clara y Eli sabían que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. El pasado era oscuro y doloroso, pero también era la razón por la que debían seguir adelante, por la que debían proteger su tierra, su amor y su dignidad. Las tardes en Coyote Bend habían comenzado a teñirse de una luz diferente. Clara ya no estaba sola en su finca ni en sus pensamientos. La presencia de Eli Maddox, aquel hombre fuerte y silencioso que había llegado a su vida sin hacer ruido, se había convertido en una constante que llenaba de calor hasta los rincones más fríos de su corazón. No fue un amor que brotó de repente, sino uno que creció entre gestos pequeños, miradas que se cruzaban sin necesidad de palabras, y silencios compartidos bajo el cielo abierto. Fue en esas tardes donde, después de terminar el trabajo con sus caballos y el ganado, ambos se sentaban juntos en el porche de la casa, dejando que la brisa marina les acariciara la piel y el tiempo se detuviera. Clara había aprendido a bajar sus defensas, poco a poco, sin prisa, sin miedo. Sus manos ásperas, siempre listas para el trabajo duro, ahora temblaban al rozar el café caliente que Eli le ofrecía con una sonrisa suave. Él, por su parte, revelaba sus historias de vida entre retazos, mostrando la humanidad que se escondía bajo aquella fachada de hombre de pocas palabras. Nunca pensé que podría encontrar paz en un lugar así, confesó Eli una tarde, mientras miraban el horizonte. Pensaba que mi vida sería siempre un camino de huidas y sombras. Clara lo miró con ternura, entendiendo ese peso que llevaba. Sabía lo que era vivir entre recuerdos que dolían y un futuro incierto. Aquí puedes quedarte, le dijo ella, sin rodeos, aquí puedes encontrar un hogar. Las palabras parecían simples, pero para ellos tenían la fuerza de una promesa. Era el compromiso de construir algo juntos, en medio de un mundo que parecía empeñado en derribar sus sueños. Sin embargo, no todo era calma. El peligro seguía latente. Las amenazas de Creighton y sus secuaces no cesaban, y cada día traía consigo la sombra de un enfrentamiento inminente. Pero el amor que crecía entre Clara y Eli se convirtió en un refugio, una fortaleza desde la que podían resistir cualquier tormenta. Cada gesto de cariño era una declaración silenciosa de valentía.
Cuando Eli le acercaba un abrigo para la fría mañana, cuando Clara le preparaba un trozo de pan con mantequilla, eran actos que decían, «Estoy aquí para ti. Juntos somos más fuertes». Una noche, bajo el manto estrellado que solo el campo puede ofrecer, Eli tomó la mano de Clara y con una voz apenas audible le preguntó, «¿Crees que podríamos construir algo más allá de esta tierra? Algo que dure». Clara apretó su mano con fuerza, sintiendo que aquella pregunta abría puertas que hasta entonces ella había cerrado con llave. «Quiero intentarlo», respondió, dejando que la esperanza se colara en su voz. «Pero también sé que no será fácil». El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de promesas no dichas. Sabían que el camino sería duro, pero también sabían que juntos podrían enfrentarlo. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas certezas. La relación entre ellos se hacía más sólida, no solo por el amor, sino por la complicidad que se forjaba en la lucha diaria. Se ayudaban en las tareas, compartían risas y miradas cómplices, y se apoyaban cuando la incertidumbre amenazaba con devorarlos. Clara descubrió en Eli una paciencia que no había conocido, una dulzura que contrarrestaba su dureza. Y Eli encontró en Clara la fuerza para enfrentar su pasado y el valor para soñar con un futuro diferente. En la simplicidad de sus encuentros, entre el aroma a tierra mojada y el sonido lejano del mar, ambos comenzaron a construir no solo una relación, sino un hogar donde podían ser ellos mismos sin miedo ni máscaras. Y aunque la amenaza seguía presente, el amor era la luz que guiaba sus pasos, el motor que los impulsaba a no rendirse, a seguir luchando por la tierra, por la justicia y por ese sueño compartido que ya no podían imaginar sin el otro. El crepúsculo caía sobre Coyote Bend, tiñendo el cielo de tonos ocres y granates que parecían anunciar la tormenta que se avecinaba. Clara y Eli estaban en la finca, terminando de asegurar las puertas y revisando una última vez el ganado. El aire se sentía denso, cargado de un silencio tenso que no presagiaba nada bueno. Durante semanas, las amenazas habían ido en aumento. Harlan Creighton, con sus hombres armados y su codicia insaciable, no había dejado de presionar, recordándoles que aquella tierra era deseada, que el dinero y el poder podían doblegar incluso a los más fuertes. Clara miró hacia el horizonte con el ceño fruncido. La paz que tanto había luchado por conservar estaba a punto de romperse. «Eli, no podemos esperar más. Si no actuamos ahora, Creighton nos arrancará esta tierra con la fuerza», dijo ella con voz firme, aunque el miedo se colaba entre sus palabras. Eli asintió, apretando los puños. Su mirada era un reflejo de determinación y cansancio, la de un hombre que sabía que la batalla que se avecinaba sería la más dura de todas. «He hablado con los vecinos», continuó Eli. «No todos están dispuestos a enfrentarse a Creighton, pero hay quienes aún confían en nosotros. Esta noche debemos unirnos y preparar la defensa». Clara sintió un nudo en la garganta, pero asintió. No había vuelta atrás. La noche cayó rápidamente. La comunidad, aunque pequeña, se reunió en el centro de la finca, bajo la tenue luz de las antorchas. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Sabían que lo que estaba en juego no era solo tierra,
sino el futuro de sus familias, de sus raíces. Eli tomó la palabra, su voz profunda y clara resonando en el aire frío. Amigos, esta noche defendemos lo que es nuestro, no solo con armas, sino con el valor y la unión que nos ha mantenido juntos hasta ahora. Creighton y sus hombres nos creen débiles, pero les mostraremos que el espíritu de Coyote Bend es invencible. Las palabras encontraron eco en los corazones de todos, y un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Mientras tanto, en las sombras, Harlan Creighton observaba desde la colina cercana. Su sonrisa era cruel, confiado en que su fuerza y su dinero aplastarían cualquier resistencia. «Mañana será un día para recordar», murmuró, ajustando el cañón de su rifle. «Estos campesinos creerán que pueden luchar, pero no saben con quién se han metido». Esa misma noche, Clara y Eli repasaban las estrategias, revisando los puntos débiles y preparando cada rincón de la finca. Clara, a pesar del cansancio, mostraba una fortaleza admirable. Su mente trabajaba rápido, anticipando cada movimiento del enemigo. «No podemos permitir que destruyan esto», dijo, tocando el hierro de la marca en su brazo. «Aquí está nuestro legado, nuestra historia». Él la miró con ternura y respeto, y juntos lo protegeremos. El amanecer rompió con un silencio tenso. Desde lejos se escuchaba el retumbar de cascos y el sonido metálico de armas preparándose para la batalla. Los hombres de Creighton avanzaban, una sombra oscura que se extendía sobre la tierra. Clara montó a Sage con rapidez, siguiendo a Eli y a los demás que se posicionaban en puntos estratégicos. La adrenalina corría por sus venas, el pulso acelerado pero controlado. Cuando los primeros disparos resonaron, la calma dio paso a la tormenta. La finca se convirtió en un campo de batalla donde la valentía se medía en cada gesto, en cada defensa. Clara disparaba con precisión, protegiendo las cercas y a sus vecinos. Su corazón latía con fuerza. La mezcla de miedo y coraje la impulsaba a no rendirse. Eli, firme y sereno, coordinaba la defensa, dando órdenes y cubriendo a los suyos con una calma que inspiraba confianza. La lucha se prolongó durante horas. Cada avance de los hombres de Creighton era frenado por la determinación y la unión de la comunidad. Pero el enemigo no se detenía, dispuesto a todo para conseguir su objetivo. En un momento crítico, Creighton mismo irrumpió en el campo, su figura imponente y sus ojos llenos de odio. Se enfrentó a Eli cara a cara, un duelo que simbolizaba más que una simple pelea. Era la confrontación entre la justicia y la codicia. Las palabras se intercambiaron con dureza, y aunque la tensión era palpable, ninguno cedía terreno. Clara, desde su posición, observaba con preocupación y esperanza. La batalla finalizó cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Los hombres de Creighton, heridos y desmoralizados, comenzaron a retroceder, conscientes de que no podrían doblegar aquella resistencia. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino una reafirmación del espíritu indomable de Clara, Eli y la comunidad. Al caer la tarde, entre heridas y polvo, Clara y Eli se encontraron en el centro de la finca. Sus miradas se cruzaron, cargadas de un entendimiento silencioso y profundo. «Lo hemos logrado», susurró Clara, apoyando la cabeza en el hombro de Eli.
Pero esto es solo el comienzo. Él la abrazó con fuerza, prometiéndole sin palabras que estarían juntos para cualquier tormenta que viniera. Porque en Coyote Bend, el verdadero poder no estaba en las armas ni en el dinero, sino en el corazón inquebrantable de quienes luchaban por lo que amaban. La calma que siguió a la tormenta fue solo aparente. Aunque la amenaza de Harlan Craigton y sus hombres había sido detenida esa noche, Clara y Ely sabían que la batalla estaba lejos de haber terminado. La tierra que tanto amaban aún estaba en juego, y la sombra del peligro seguía al acecho entre los árboles y los susurros del viento. En las semanas que siguieron, Coyote Bend pareció despertar de un largo letargo. La gente comenzó a mirar con otros ojos a Clara y Ely, no como simples vecinos aislados, sino como la resistencia que se alzaba frente a la opresión. No solo ellos dos, sino todo el pueblo empezó a unir sus fuerzas. Clara sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. Los rostros que antes eran indiferentes o curiosos, ahora mostraban respeto y una chispa de esperanza. Los vecinos acudían a su finca para ofrecer ayuda, para compartir historias y para comprometerse a defender lo que les pertenecía. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y pintaba el cielo de tonos anaranjados y lilas, Clara se reunió con Ellie y un grupo de hombres y mujeres en la gran sala de la vieja casa familiar. La atmósfera era cálida, pero cargada de una energía decidida. «Tenemos que organizarnos», dijo Eli, su voz firme pero llena de convicción. «Creighton no se detendrá solo porque lo enfrentemos una vez. Querrá doblegarnos con miedo, con violencia. Pero juntos somos más fuertes». Las miradas se cruzaron, algunas llenas de dudas, otras de determinación. Clara levantó la mano y, con voz clara, añadió: «Esta tierra es de todos nosotros, no solo de mi familia o de Ely. Aquí hemos vivido, trabajado y soñado juntos durante generaciones. No permitiremos que nos arrebaten lo que es nuestro». Las palabras calaron hondo en todos. Sabían que la lucha no sería fácil, pero el sentimiento de unidad les daba un valor renovado. Durante los días siguientes, se establecieron turnos para vigilar los límites de la finca y las zonas más vulnerables. Los hombres se encargaban de reparar las cercas y preparar herramientas para defenderse si fuera necesario. Las mujeres, junto a Clara, organizaban provisiones, medicamentos y se encargaban de cuidar a los heridos. El vínculo entre Clara y Ely crecía con cada desafío. No solo eran compañeros en la lucha, sino cómplices en sueños y esperanzas. Clara admiraba la fortaleza silenciosa de Eli, su capacidad para escuchar y comprender sin necesidad de palabras. Eli encontraba en Clara una fuerza genuina, una luz que iluminaba incluso los días más oscuros. Una noche, bajo el manto estrellado, se sentaron en el porche, compartiendo un café caliente y el silencio que solo se comparte con quien se conoce en profundidad. «¿Crees que algún día podremos vivir sin miedo?», preguntó Clara, apoyando la cabeza en el hombro de Eli. Él suspiró, mirando el horizonte. «No sé si el miedo desaparecerá por completo, pero sé que mientras estemos juntos podremos enfrentarlo». Los días avanzaron, y la tensión crecía. Rumores sobre la próxima movida de Craigton llegaban a sus oídos,
acompañados de relatos de intimidación y amenazas en pueblos cercanos. Pero la respuesta de Coyote Bend fue un muro impenetrable de coraje y unidad. El pueblo celebró una reunión al aire libre, en la plaza central. Clara habló ante todos, con la voz fuerte y clara que la había definido desde siempre. No somos solo vecinos, somos una familia. Y una familia que lucha unida jamás será vencida. Las palabras fueron recibidas con aplausos y vítores. Los niños corrían alrededor, mientras los mayores intercambiaban miradas de esperanza y compromiso. En medio de aquella atmósfera, Eli tomó la mano de Clara y con una sonrisa llena de ternura, dijo: «Hay algo más que quiero construir contigo, algo más allá de esta lucha». Clara lo miró, sorprendida pero feliz. «¿Y qué es eso?» «Un hogar, una familia, un futuro juntos». Ella sintió como su corazón se aceleraba, mezclando emoción y un miedo apenas contenido. «Nunca pensé que podría soñar con eso», confesó. «Pero contigo todo parece posible». Mientras la luna llenaba el cielo, Clara y Ellie se prometieron apoyarse en lo que viniera, construyendo no solo una defensa para su tierra, sino una vida llena de sentido y esperanza. Pero la tranquilidad era frágil. Las fuerzas que querían arrebatarles todo no se rendirían fácilmente. A pesar de la unión y la fuerza del pueblo, sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar. Sin embargo, en esa noche clara, en el corazón de Coyote Bend, nació una certeza. La verdadera victoria no reside solo en ganar batallas, sino en la fuerza de un pueblo que no olvida sus raíces, que se levanta una y otra vez, y que encuentra en el amor y la comunidad el poder para resistir cualquier tormenta. El amanecer en Coyote Bend despertó con una luz suave que acariciaba los campos, bañando cada rincón de la tierra que Clara y Ella tanto amaban. Aquella mañana no era como las demás. Era la promesa de un futuro forjado a base de lucha, esperanza y amor. Tras meses de batallas, desafíos y noches en vela, el pueblo se había transformado. Ya no era aquel rincón solitario donde la incertidumbre reinaba. Ahora vibraba con la fuerza de una comunidad unida, orgullosa de sus raíces y de su capacidad para resistir. Clara despertó temprano, con la sensación cálida de que algo nuevo estaba por comenzar. Se puso su vestido azul favorito, aquel que había heredado de su madre, y que ahora parecía darle la confianza y la delicadeza que nunca había imaginado tener. Frente al espejo, se miró sin juicios, sino con la aceptación de quien ha recorrido un camino difícil y sabe que merece la felicidad. Eli esperaba en la cocina, preparando café con la calma que le caracterizaba. Al verla, sus ojos brillaron con una ternura sincera que ella guardaría para siempre. «Buenos días, mi vida», dijo él, acercándose para besar su frente. «Buenos días, Eli», respondió Clara, sonriendo. El día estaba lleno de planes. Era el día de la ceremonia de marcaje de la finca, un ritual antiguo que simbolizaba no solo la posesión, sino la protección y el compromiso con la tierra. Un día en el que se sellaban no solo límites geográficos, sino también la unión entre las personas y sus sueños. Los vecinos llegaron uno a uno, trayendo consigo historias,
risas y el deseo común de celebrar. Había hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos reunidos bajo el sol que parecía bendecirlos. Eli tomó la palabra, con voz firme y cálida. Esta finca no es solo un terreno, es nuestra historia, nuestro esfuerzo y nuestro futuro. Hoy marcamos no solo la tierra, sino también el compromiso de protegerla, de cuidarla y de hacerla crecer para nosotros y para quienes vendrán después. Las manos de Clara se entrelazaron con las de Eli, mientras el herrero preparaba el hierro ardiente para la marca. El símbolo familiar, la estrella abrazando la letra B, brillaba con fuerza, como un faro que guiaba el camino. Cuando el hierro tocó la piel del primer ternero, un silencio reverente llenó el aire. Fue un momento sagrado, una conexión profunda con la tierra y la vida que sostenía. Después, en el banquete improvisado bajo las sombras de los robles, Clara y Eli compartieron miradas que decían más que 1000 palabras. Habían llegado lejos, pero sabían que el camino seguía adelante. Eli, con la voz cargada de emoción, se dirigió a Clara. Quiero que este lugar sea nuestro hogar, un refugio donde podamos construir nuestra familia, nuestros sueños y nuestras memorias. Clara sintió que el corazón se le desbordaba de alegría y emoción. Contigo todo es posible, respondió, tomando su mano. Los días se fueron transformando en semanas, y la finca comenzó a florecer no solo en frutos, sino en vida. Los niños jugaban entre los corrales, aprendiendo de las historias que Clara y Eli compartían sobre la tierra y la resistencia. Las estaciones cambiaban, y con ellas, la promesa de un mañana lleno de esperanza. Pero, como en toda historia verdadera, no todo era perfección. La sombra de los enemigos nunca desapareció por completo. Las miradas curiosas y algunas palabras susurradas recordaban que la lucha siempre estaría presente, aunque el espíritu de Coyote Bend era más fuerte que nunca. Una tarde, mientras Clara caminaba por los campos con Eli a su lado, preguntó con una sonrisa tímida: ¿Crees que todo esto, todo lo que hemos logrado, será suficiente para proteger nuestro futuro? Eli la miró con calma y dijo: No existe garantía en la vida, pero con amor, verdad y la fuerza de quienes creen en un sueño, podemos enfrentar cualquier tormenta. Clara asintió, sintiendo en lo más profundo que, pase lo que pase, no estaba sola, que la tierra, la comunidad y Eli serían su refugio y su fuerza. Al terminar su paseo, se sentaron bajo un árbol, viendo cómo el sol se ocultaba en un cielo pintado de colores cálidos. Allí, en silencio, compartieron la certeza de que la historia que habían construido juntos no era solo suya, sino de todos aquellos que habían creído en la justicia y en la dignidad.